yo soy de Porto Alegre, como el profesor Ramiro me presentó. Y bueno, mis estudios en doctorado, especialmente en maestría, fueron sobre la democracia en la Unión Europea, una discusión sobre el Parlamento Europeo, que en la época 2004 era una cosa muy distinta. Las personas normalmente no hablaban sobre eso. Y después en doctorado, mi doctorado fue sobre la Amazonía y la situación, las relaciones sociales y jurídicas, porque a veces yo hablo de derecho. Mi formación es completamente de derecho. Buenas tardes. Pero a cada vez me convenzo más que el derecho no es de facto una expresión de la sociología, del poder también, pero no solamente de esto, porque yo adopto una teoría un fundamento teórico que es un fundamento básicamente sociológico de Pierre Bourdieu, que es un sociólogo muy complejo y que incluye en su pensamiento también variables económicas, pero de cultura, de historia, todo más. Bien, yo año pasado yo hablé sobre la situación del Código Forestal brasileño, porque en Brasil yo soy maestra de Derecho Internacional, pero también de Derecho Ambiental y algunas veces también de urbanismo y de urbanístico, porque nosotros pensamos que está todo vinculado. Por supuesto, 80% de nuestras poblaciones se sitúan hoy en día en la ciudad. Entonces, nosotros tenemos que hablar de recursos naturales y también de la disposición en la ciudad. Pero hoy yo voy a hablar sobre una cuestión. Buenas tardes. Una cuestión que es muy acerca de la situación de Código Forestal. También pasa la situación ambiental, pero acá yo voy a hablar un poco de la situación tal vez de la nueva colonización o de ultraneoliberalismo, porque nosotros pensamos que bueno, las relaciones económicas están a direccionar muchas cosas, incluso las tierras, ¿sí? Entonces, como yo preparé unas diapositivas, pero no tenemos proyector, ¿sí? Entonces yo preferí hacer algún material impreso, porque me gusta trabajar con datos estadísticos y también porque yo tengo algunos problemas con el español, entonces leer para mí es más, y para ustedes principalmente, es más seguro. Bueno, entonces la cuestión que me gustaría hablar es la cuestión agraria y fundiaria en Brasil, que es algo muy profundo. Son reflexiones que normalmente son hechas por los ingenieros agrónomos, ¿sí? Y también por los geógrafos, pero difícilmente nosotros hablamos sobre el punto de vista jurídico. Nosotros vamos a ver que el punto de vista jurídico va a reproducir directamente la expresión económica y la expresión política de esta situación. Bueno, entonces yo voy a hacer una pequeña introducción. Probablemente yo voy a necesitar de ayuda de mi
colega de economía, porque yo no sé exactamente explicar las variaciones, las variables marxistas, ¿sí? Nosotros tenemos que tener algo de base sobre la situación de la tierra, la renta de la tierra, la plusvalía también, son cosas importantes. Y después nosotros vamos a ver estas hojas y también avaliar algunos resultados y también algunos datos, porque yo pienso que la visualización es muy importante, ¿no? Los gráficos, todo el más simbólico, ¿sí? Bueno, entonces, primera cosa que me gustaría decir es sobre los datos del INCRA. INCRA es un Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, es muy conocido en Brasil. Y en 2008, el año de la crisis económica, ¿no? en Estados Unidos, el INCRA traía datos que mostraban que los extranjeros poseían aproximadamente 34.000 inmuebles rurales en Brasil, siendo un 34% perteneciente a personas jurídicas. Entonces, es un gran valor, ¿no? 34%. Los 34.000 inmuebles, que después están especificados en el tabla, los 34.000 inmuebles en aquel, entonces se sumaban un total de 4.307.667 hectáreas de tierra, siendo más de un 83% clasificados como grandes propiedades. La expansión de la frontera agrícola brasileira se ha caracterizado por el cultivo de commodities. Yo pienso que tal vez en Uruguay también, ¿sí? Y por la llegada de las llamadas flex crops, que es una expresión en inglés, que son los llamados cultivos flexibles, que sirven tanto para alimentación como para la producción de biocombustibles, como en el caso de la caña de azúcar, que nosotros somos del nordeste del Brasil, y la caña es el principal producto de exportación, y también para la producción de otros productos. Bueno, además de la producción primaria, el mercado de tierras se hace rentable también debido al desarrollo de otras partes de la cadena productiva de las commodities, que atrae a otros segmentos del sector empresarial, como máquinas agrícolas y pesticidas. Se añade a estas dimensiones productivas el aspecto de la especulación propiamente financiero, que hoy es componente fundamental del sector agrícola. Entonces, toda la exploración, lo que nosotros llamamos de agronegocio, no es solamente la situación de cultivo, ¿sí? Pero también engloba otras variables como maquinarias y todo más, incluso la situación de apropiación financiera. En Brasil, y además pasamos a una evaluación jurídica, en Brasil hay una ley de 1971, que es la ley, por tanto, una ley del periodo militar durante la dictadura. Entonces, una ley que legisla
sobre la imposición de límites de la compra de tierras por extranjeros. Bueno, después de esta ley, nosotros tenemos la Constitución Federal de 1988, pero la Constitución no habla exactamente sobre esta limitación. Entonces, nuestra Constitución se calla, ¿sí? sobre esta temática y deja para que una nueva ley, una ley que va a reglamentar al futuro la situación. Pero no hay esta ley hasta el momento. Entonces, la ley de 1971, como es una ley que regla la situación, continúa haciendo sus efectos. Bueno, por lo tanto, además, a mediados de 2015, nosotros teníamos un llamado proceso de extranjerización de las tierras brasileñas, que pasó a presentar un nuevo marco con el sometimiento a análisis de lo proyecto de ley 4059 de 2012. Nosotros cuando hablamos de ley necesitamos ver una cronología de marcos temporales. Entonces teníamos para 5.000 la Constitución Federal y después el proyecto de ley, porque no está aprobado hasta hoy. 4.000. Entonces, acá hay una expresa determinación sobre una ley. Acá. ¿Existe la expresión omisa? Sí. Bueno, ¿qué está siendo propuesta? Porque la situación actual es una situación de apertura, ¿sí? del territorio. Bueno, entonces esta es una introducción que va a mezclar las situaciones de los inmuebles que existen actualmente y la situación legal que va a generar algunos conflictos. Bueno, todos están más o menos familiarizados con la relación de la renta, ¿no? Bueno, existe para nosotros algunas referencias básicas del fundamento, que son las relaciones de renta de la tierra que nosotros llamamos de precapitalistas y de capitalistas, ¿sí? Precapitalistas cuando la apropiación es directa, ¿sí? De la tierra, el uso de la tierra, y después sobre esto nosotros tenemos una relación propiamente capitalista que justamente va a, nosotros llamamos así, incluir, ¿sí? una tercera persona, ¿sí? Un intermediario, un tercero, ¿sí? Y entonces a partir de esto nosotros tenemos el principio básico
de la renta de la tierra absoluta, que es la garantía de una renta excedente del lucro medio del capitalista para todos los propietarios de la tierra, incluso aquellos que poseen tierras con peores características. Entonces, no hablamos más de la calidad y la calidad de la tierra, y sí, lo que está en juego es la cantidad de la tierra. ¿Sí? Entonces, cuanto más cantidad yo tengo, menos tengo los otros, más valiosas son las tierras, y yo tengo la opción de cultivar o no. Esta es una situación interesante, importante, una variable que tiene que ser considerada también. Entonces, esta renta excedente solo es posible debido al monopolio de los propietarios tienen sobre la tierra. El monopolio permite que los propietarios de tierra impongan un precio mínimo a la producción también, sí, porque tienen la tierra, ¿sí? De forma que sea posible que hasta los propietarios de las peores tierras consigan obtener, además de la ganancia media capitalista, la renta de la tierra propiamente. De este modo, la renta de la tierra absoluta consiste en un rendimiento excedente pago por la sociedad solamente por el hecho de que el propietario permita que sus tierras sean puestas en producción. A partir de la renta de la tierra absoluta es constituida la llamada renta de la tierra diferencial, que aparece en toda productividad superior a las peores tierras. Entonces, la tierra que yo tengo, sobre esta, a depender de la localización, si la tierra tiene más calidad, más valor tendrá. Es el caso específico de, como vamos a ver, de la región de Mato Grosso, que está en el mapa, acá. La región, el mapa es negro y blanco, pero en el corazón del Brasil nosotros tenemos una mancha, ¿sí? Negra, ¿sí? ¿Sí? Y esta es la región con las mejores tierras, las más cultivables, y que están en las manos altamente concentradas por esto mismo, porque incluso es un avance sobre la región que nosotros llamamos de Cerrado, que debería ser una región protegida. Incluso el año anterior yo hablé de la situación del Código Forestal y de un instituto que en Brasil existía, pero hoy está muy negligenciado, que es la situación de la reserva legal. La reserva legal es una porción de tierra dentro de la tierra. Entonces, si yo tengo una tierra productiva o no, dependiendo de la localización, una parte de la propiedad tiene que estar reservada para la protección ambiental. Esta cantidad de protección se va a variar a depender de la región. Región más sensibles tiene áreas, cantidades de tierras más protegidas. Es el caso de Amazonía. ¿Sí? Y tierras como las tierras del litoral, nosotros vivimos en el litoral, son menos protegidas. ¿Sí? Bueno, entonces, esta región acá es una región ampliamente, o debería ser ampliamente protegida, pero
no hay una fiscalización, una clara identificación por satélites, ¿no? ¿Sí? Las imágenes no son muy claras sobre esta protección, incluso porque hubo una modificación en estas áreas, también coincidentemente en 2012. Entonces, 2012, ainda en gobierno dito progresista, ¿sí? Se avanzó mucho en materia de disminución de protección ambiental, ¿sí? Y en la medida que nosotros tenemos una disminución de la protección ambiental, la relación es directa con la presión económica, normalmente vinculada a los grandes propietarios que desean avanzar en la llamada frontera agrícola, ¿sí? Bueno, entonces, nosotros hablamos de la renta de la tierra absoluta, es constituida también de la renta de la tierra diferencial, que aparece en toda productividad superior a la de las peores tierras, como el precio mínimo de los productos es definido a partir de la productividad de las peores tierras. Cuanto más fértiles y mejor ubicadas estén las tierras, mayor será la renta de la tierra, renta diferencial, y cuanto más inversión haya que mejorar la productividad, mayor será la renta apropiada por el propietario, renta diferencial 2. Cabe subrayar que la renta de la tierra absoluta solo existe en Brasil porque el Estado brasileño garantiza, y ahí es una cuestión jurídica, garantiza la propiedad privada de la tierra y su monopolio. Eso permite que los propietarios decidan individualmente, no socialmente, individualmente, si la tierra será o no puesta en producción y para que sea puesta en producción imponen a la sociedad el pago, además de la ganancia media. La imposición de la renta de la tierra es posible porque la tierra es limitada en cantidad y calidad y irreproducible, o sea, no se pueden producir nuevas tierras. De este modo podemos concluir que latifundio y agronegocio, para los cuales la concentración de la tierra es indispensable, componen la explotación capitalista en el campo de dos maneras: a través de la especulación y compra anticipada de la renta en el latifundio, y b, por la apropiación de la plusvalía en el agronegocio. Bueno, y ahora nosotros pasamos para, después de esa breve introducción, nosotros pasamos para el material. Entonces, algunas cuestiones que nosotros ya hablamos, pero solamente para aclarar. Dados del Banco Mundial apuntan que desde 2008 la comercialización global de tierras creció a una media de 4 millones de hectáreas al año. Solo en años de 2008 y 2009 fueron comercializadas más de 56 millones de hectáreas agrícolas, saliendo aproximadamente un 70% concentradas en África. Estudios sobre Latinoamérica apuntan para la misma dirección. Entonces, en Brasil, los datos del INCRA 2008
ya mostraban que los extranjeros poseían entonces algo como 34.000 inmuebles, 4.307.000 hectáreas. Para una relación, un hectárea es equivalente a un campo de fútbol. Entonces, es una multiplicación absurda, ¿sí? Brasil es algo... sí, otra cosa que nos llama la atención en Brasil es la participación del sector agrícola en PIB. Lunes, Priscila hablaba sobre algumas